Comenzó como cualquier otro martes. Los niños se reían, los maestros conversaban junto a los bancos, y el sol de primavera calentó el asfalto del patio de juegos de Westfield Elementary. Pero en 30 segundos, todo cambió. Noro, el pastor alemán K9 recientemente asignado al programa de seguridad de la escuela, se detuvo en seco durante el receso. No estaba persiguiendo una pelota o siguiendo un comando. En cambio, salió corriendo hacia el borde del patio de recreo cerca de un antiguo cobertizo de mantenimiento, un rincón al que nadie prestó atención. Luego comenzó a cavar frenéticamente, las garras raspando la tierra seca, gruñendo, ladrando, ladridos fuertes y afilados que silenciaron el patio de recreo. En segundos, los niños dejaron de balancearse. Una lonchera llegó al suelo. Una maestra dejó caer su café. Cada ojo se volvió hacia Noro como si fuera instintivamente comprensivo. Algo estaba mal. La señora Carlton, la consejera escolar, se apresuró con una mirada confusa. Noro, no, dijo bruscamente. Déjalo. Pero Noro no se detuvo. El otro manejador K9, el oficial Lewis, corrió por la hierba. ¿Ha encontrado algo?, murmuró, voz baja. Clipó la correa de Noro. Pero incluso entonces el perro no retrocedió. Sus patas seguían volviendo al mismo parche de tierra, quejándose, cavando, y fue entonces cuando la tierra cambió, revelando una visión de algo pequeño, algo rosa y descolorido. Al principio, pensaron que era un juguete, un zapato de muñeca descartado, tal vez, hasta que el oficial Louis se arrodilló y lo sacó del suelo. Era la zapatilla de deporte de un niño, no cualquier zapatilla de deporte, un pequeño zapato rosa izquierdo con una pegatina de mariposa desgastada en el costado, del tipo que no se había vendido en más de 5 años. Todo el patio de recreo se congeló. De vuelta en el salón de personal, un silencio cayó sobre los maestros. El director Hammond colocó el zapato en una servilleta sobre la mesa de la conferencia. «No crees que esto le pertenece, ¿verdad?», alguien susurró. «Nadie ha usado ese backfield en años», dijo Aller, una maestra mayor con voz temblorosa. No desde entonces, no terminó la oración. Verá, la mayoría del personal más joven no lo sabía, pero todavía había algunos en Westfield que recordaban a Ilya Robinson, una niña de 6 años que desapareció de los terrenos de la escuela hace 7 años. No hay testigos, sin evidencia. El caso se había enfriado. Todos dijeron que la llevaron. Todos temían lo peor. Pero su cuerpo nunca fue encontrado hasta ahora. Afuera, el oficial Lewis acordonó el área. El recreo se interrumpió. Los niños fueron traídos dentro temprano, y aún Noro no abandonaría el lugar. Su cuerpo estaba rígido, alerta, su cola rígida bajada, las orejas se enfocaron hacia adelante. ¿Alguna vez ha reaccionado así antes? El director Hammond preguntó. No, respondió Lewis. Está entrenado para detectar explosivos y narcóticos. Esto es algo diferente. Lewis se volvió hacia un compañero oficial y murmuró. Póngase en contacto con el recinto. Trae forense en silencio. Mientras tanto, en la habitación 2B, la atmósfera era pesada. Una niña llamada Harper se aferró a su libro para colorear K9, con los ojos muy abiertos e incómodos. ¿Qué pasa, cariño?, la señora Carlton preguntó suavemente. La voz de Harper apenas salió un susurro. Ese perro está buscando a Ilya. La habitación se quedó en silencio. La cara de la SRA Carlton palideció. ¿Por qué dices eso, Harper? Porque mi madre dijo que una chica desapareció aquí, y vi su nombre una vez en la parte posterior de un azulejo detrás del cobertizo. Dijo que Ilya estaba aquí. Si historias como estas te mueven, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Héroes for Animals, donde las almas valientes y leales en 4 piernas nos recuerdan la verdad que a menudo ignoramos. El sol había comenzado a caer más abajo en el cielo, lanzando sombras largas a través del parche de tierra donde se había encontrado el zapato. Una camioneta forense se detuvo sin sirenas. Los oficiales caminaron con calma pero a propósito hacia la escena. Uno de ellos, un veterano llamado Detective Marin, echó un vistazo al zapato y susurró. Recuerdo este caso. Nunca lo cerramos y nunca dejamos de preguntarnos. Cuando se acercó, no lo dejó escapar un gruñido bajo. Muéstranos, dijo Marin suavemente, arrodillado junto al canino. Noro dio un paso atrás ligeramente, luego comenzó a patear solo unas pocas pulgadas más de profundidad. Momentos después, el destello del metal. No es un arma, ni una herramienta, un relicario, en forma de corazón, cubierto de barro, doblado,
pero aún claramente grabado. «Hey, Ilya», Conamore mama. El detective Marin se quedó quieto por un momento. El relicario acunó en su mano enguantada. El nombre grabado en el corazón plateado finalmente había dado voz al recuerdo silencioso y desvaneciente que perseguía a esta escuela durante años, Aliyah Robinson. Detrás de la cinta amarilla, algunos maestros vieron ansiosamente. Una de ellas, la señorita Adler, le colocó una mano temblorosa sobre su boca. Recordó a Ilya vívidamente, la chica tranquila con las gafas moradas, la que solía dibujar en la tierra con palos mientras otros niños jugaban etiqueta. Y así, el pasado regresó como un escalofrío en el aire de primavera. De vuelta en la oficina principal, el director Hammond convocó una reunión de personal a puerta cerrada. El estado de ánimo estaba tenso. «Necesito que todos permanezcan tranquilos», dijo, limpiándose la frente con una servilleta. «Esta es una investigación activa. No queremos especulaciones SP leyendo a través del cuerpo estudiantil o los medios de comunicación. Vamos a cooperar con la aplicación de la ley y centrarnos en la seguridad de nuestros hijos». Pero los maestros no estaban tranquilos. Los susurros se extendieron por la habitación. «Ella desapareció durante el horario escolar, ¿verdad? ¿No buscaron toda esa área? Y nadie encontró un rastro. ¿Cómo es eso posible?» Nadie tenía respuestas. Pero algo sobre el incesante enfoque de Noro fue despertar preguntas olvidadas desde hace mucho tiempo. Afuera, el equipo forense había ampliado el sitio de excavación. Con cada capa de tierra eliminada, comenzaron a aparecer más fragmentos, botones de metal oxidados, trozos de tela rosa, una tarjeta de identificación de la escuela en ruinas. El oficial Luis tuvo que alejarse. «Ese pobre niño», murmuró en voz baja. Noro se sentó a unos metros atrás. Colgó la cola, con los ojos afilados. Ya no estaba ladrando, solo mirando, casi esperando. El detective Marin se volvió hacia el controlador. «¿Alguna vez Noro ha encontrado restos humanos antes?» «Solo una vez», dijo Luis. «En el extranjero, después de un deslizamiento de tierra en Honduras, se quedó con el cuerpo hasta que lo desenterramos». Marin asintió. «No ha terminado aquí». Por la tarde, la voz había comenzado a filtrarse a través de la ciudad. Pasaron rumores tranquilos entre los padres en la línea de recogida, a través de mensajes de texto, en grupos locales de Facebook. Algo se había encontrado en Westfield Elementary. Algo viejo, algo trágico. Mientras tanto, dentro de la escuela, Harper se sentó en silencio en su escritorio, dibujando nuevamente. Esta vez, estaba dibujando a una chica. «¿Ese es tu amigo?», la señora Carlton preguntó suavemente. Harper sacudió la cabeza. «Es Ilya», susurró. «Estaba bajo el suelo, pero el perro lo sabe. El perro recuerda». La señora Carlton se arrodilló a su lado, el corazón latiendo con fuerza. «Harper, ¿cómo sabes sobre Aliyah?» «Soñó con ella. Dijo que no podía respirar, que trató de gritar, pero su boca estaba llena de tierra. Pero luego dijo que alguien venía, alguien con pelaje y fuego en su voz». La piel de la señora Carlton se puso espinda. «Noro». El detective Marin sacó el antiguo archivo de casos esa noche en su oficina. El papel se había amarilado en los bordes. Una foto de Ilya sonrió desde la parte superior del informe. Ojos brillantes, diente delantero faltante, cabello en 2 trenzas hinchadas. Él leyó los detalles nuevamente. Desapareció el 17 de abril de 2017 durante el recreo. Visto por última vez caminando hacia el otro extremo del patio de recreo cerca del cobertizo de almacenamiento. Sin imágenes de seguridad. Camera malfuncionada. Los esfuerzos de búsqueda múltiples dentro de un radio de 5 metros no arrojaron nada. El conserje del personal fue interrogado pero liberado. No se presentaron cargos. La nota final lo enfrió. Caso suspendido. Evidencia insuficiente. ¿Cómo se habían perdido ese lugar? De vuelta en la escuela, el oficial Louis se puso de pie con el director Hammond bajo las tenues luces de seguridad. ¿Por qué nunca se buscó en ese rincón a fondo?, Louis preguntó. Hammond dudó. «Yo, no lo sé. No era director en ese entonces, pero según los archivos, los terrenos fueron barridos varias veces. Alguien tenía acceso al cobertizo de mantenimiento además del conserje». «Solo unos pocos empleados», dijo Hammond en voz baja, «incluyendo al señor Dunley». Louis frunció el ceño. «¿Todavía aquí?» «No. Se fue hace unos 6 años. Retirado temprano». «¿Tienes una dirección actual?» «Creo que era HH.
Todavía mantiene registros. ¿Por qué? Louis miró a la escena del crimen donde crecía una pequeña pila de bolsas de evidencia. Porque vamos a tener que volver a hablar con él. Esa noche, News Vance alineó el borde de la cerca de la escuela a pesar de los esfuerzos policiales para mantener la escena en silencio. Reporteros especulados. Los padres exigieron respuestas. Y, sin embargo, el único que realmente había encontrado nada no hablaba en absoluto. Noro se paró cerca del auto de la patrulla del oficial Louis, observando la luz que se desvanece con las orejas. No persiguió a los pájaros, no buscó golosinas. Él solo vio el lugar donde la tierra había sido perturbada, como si estuviera esperando que alguien notara lo que aún no se había dicho. Y luego sucedió algo extraño. Una estudiante de primer grado llamada Lily, que había sido demasiado joven para conocer a Liyá, pasó junto al sitio sosteniendo la mano de su madre. Se detuvo, le liberó el brazo, se acercó a Noro y le puso su pequeña mano sobre su cabeza. «Tuve un sueño», dijo en voz baja. «Ella me dijo que dijera gracias». El oficial Louis la miró, sorprendido. «¿Quién te dijo eso, cariño?» Lily sonrió suavemente. «La chica con el zapato rosa». La ciudad de Westfield había cambiado en 24 horas. Lo que alguna vez fue un suburbio muy unido y somnoliento ahora llevaba el zumbido de tensión justo debajo de su piel, como una tormenta tranquila que rodaba por Main Street. Los padres caminaron a sus hijos a la escuela en lugar de dejarlos. Los maestros cerraron las puertas de su aula incluso durante el recreo. Y los vecinos que no habían hablado en años ahora se enviaron mensajes de texto a altas horas de la noche. Todos estaban haciendo la misma pregunta. ¿Quién enterró a Liyá? En el recinto, el detective Marin miró al antiguo director de registros de personal. Hammond había enviado un correo electrónico. Harold Dunley, murmuró en voz baja. El ex asistente de conserje, retirado el 28 de abril de 2017, 11 días después de que Ilya desapareció. No había registro disciplinario ni quejas en el archivo. Nada excepto por una nota amarilla y pegajosa de la carpeta de recursos humanos. Dunley estaba actuando extraña. Lloró en la sala de calderas. Dijo que ya no podía manejar el ruido. Informe del personal anónimo, mayo de 2017. Marin agarró sus llaves. A media mañana, el oficial Louis y Noro regresaron a la escuela. El sitio de excavación había sido lleno y cubierto, pero algo sobre la energía todavía colgaba en el aire, pesado y atento. Noro olisqueó la base del cobertizo de almacenamiento. Caminó un círculo lento, luego se detuvo. Se sentó. La ceja de Louis frunció el ceño. «También me estás diciendo que algo está debajo de aquí, ¿no?» El K-9 ladró una vez, luego 2 veces. «Alto! Urgent!» Louis por radio. «Disputar. Vamos a necesitar radar penetrante detrás del cobertizo. Prioridad». En la habitación 2B, Harper estaba dibujando nuevamente. La señora Carlton le había dado un rincón tranquilo cerca de la ventana solo para mantener la calma. Pero cuando caminó junto al escritorio de la niña, se congeló. En el papel había un boceto, Ilya nuevamente, pero esta vez no solo. Junto a ella había una figura alta con el uniforme de un conserje. La cara estaba en blanco, pero en su mano, un anillo de llave, y debajo del dibujo, Harper había escrito en letras temblorosas. La encerró y tiró la llave. Mientras tanto, el detective Marin se detuvo en una pequeña casa en las afueras de Westfield. Se sentó torcido en un callejón sin salida, la pintura se pelaba de su revestimiento, el patio descuidado. Pero alguien todavía vivía allí. Golpeó 1, 2 veces. Un anciano abrió la puerta lentamente. Harold Dunley, de 71 años, encorvado, con una barba gris, con gafas gruesas y una camisa de franela que se veía de 2 tamaños demasiado grande. «Señor Dunley», dijo Marin, mostrando su insignia. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Ilya Robinson». Las manos de Dunley temblaron. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Luego asintió. Dentro de la tenue sala de estar, Dunley se sentó en un sillón reclinable a cuadros, con los ojos fijos en un manto polvoriento. Sabía que llegaría este día. Susurró. Marin se sentó frente a él. El bloc de notas cerró. No se trataba de evidencia. Esto se trataba de la verdad. ¿Estuviste allí el día que ella desapareció? Sí. ¿Fuiste una de las últimas personas en verla? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Dunley se inclinó hacia adelante, arrugando la cara, porque no sabía que se había ido. No hasta que fuera demasiado tarde. Respiro largo.
Solía escabullirse detrás del cobertizo para dibujar. Dijo que era el único lugar tranquilo. Ese día, la vi volver allí. No pensé mucho en eso, pero escuché algo. Un grito, tal vez. Corrí, pero ella se fue. Meyer. Dios sabe que miré, pero nadie me creyó. Dijeron que lo hice para cubrir mis pistas. Entonces, me cerré. Me fui. ¿Por qué no le dijiste a la policía lo que escuchaste? Porque tenía miedo, temiendo que me culpen, y porque alguien me dijo que lo olvidara. OMS. Donny levantó la vista. Sus ojos brotaron. No sé su nombre, pero no era personal. Dijo que era un visitante de la oficina del distrito. Dijo que lo dejara ir. Marin sintió que los pelos en sus brazos se elevaban. Algo sobre esto no se suman. De vuelta a la escuela, el equipo de radar había comenzado a escanear el suelo detrás del cobertizo. Objeto de metal de aproximadamente 14 pulgadas de profundidad, informó uno de los técnicos. Podría ser una caja de seguridad. El oficial Luis observó nerviosamente. Noro se sentó cerca, quieto y silencioso. Cuando el equipo lo desenterró, encontraron una vieja lonchera, oxidada cerrada. En el interior, un conjunto de teclas rotas y una foto. La foto era vieja, borrosa, arrugada en el medio. Pero la cara era inconfundible. Un hombre con una camisa de cuello gris sonriendo junto a una camioneta de mantenimiento. Sin identificación de la escuela, sin insignia, solo una sonrisa. La misma cara que Harper había esbozado hace días. Esa noche, la señora Carlton hizo algo que no había hecho en años. Sacó el anuario de 2017. Hundió las páginas hasta que llegó a la sección de personal y voluntarios. Y allí estaba, listado como consultor temporal. Ella jadeó. ¿Por qué un tipo de ti estaría cerca del cobertizo durante el recreo? Ella susurró. Ella miró más de cerca. Sin apellido, solo Aarón. El detective Marin miró la foto en el tablero de evidencia del recinto. Había sido escaneado y mejorado. La imagen del hombre ahora era parte de una imagen mucho más grande. Los registros mostraron que ningún funcionario del distrito llamado Aarón fue asignado a Westfield Elementary. Peor aún, los hombres de aspecto similar, el mismo nombre, sin apellido, se habían registrado en otras 3 escuelas de la región, cada uno conectado a casos de niños faltantes que se habían enfriado. Al mismo tiempo, Little Harper se había metido en la cama. Su madre besó su frente. ¿Por qué siempre dibujas a ella? Ella preguntó suavemente. Harper se acercó la manta hasta la barbilla. Porque todavía está asustada. No quiere estar sola. La cara de su madre se suavizó. Cariño, Ali ya está con Los Ángeles ahora. Harper sacudió la cabeza lentamente. No, mamá. Ella está esperando al hombre con la voz de fuego, el que ladró lo suficientemente fuerte como para que Dios lo escuchara. La tranquila ciudad de Westfield había perdido oficialmente su tranquilidad. Para el jueves por la mañana, la seguridad escolar se había duplicado. Los investigadores estatales ahora estaban ayudando a la policía local. Los helicópteros de noticias se cernían sobre el patio de recreo para tiros aéreos. Y detrás de las escenas, un descubrimiento inquietante se extendió como un incendio forestal a través de los canales de aplicación de la ley. El hombre, conocido solo como Aarón, no tenía apellido ni rastro. El detective Marin se paró frente al tablero de evidencia, mirando la imagen mejorada de la foto encontrada enterrada en la lonchera oxidada. La cara del hombre parecía inquietantemente promedio, el tipo de cara que no mirarías 2 veces. Cabello castaño, marco delgado, cuello abotonado, su sonrisa casual. Realizaron la foto a través de cada base de datos nacional. Sin éxitos, sin antecedentes penales, sin historial de empleo, sin coincidencias de DMV, sin huellas digitales, sin licencia de conducir, nada. Era como si nunca hubiera existido, excepto que los niños lo recordaban. En una sala de entrevistas asegurada en la estación, la señora Carlton se sentó con Harper y su madre. Un consejero de trauma estaba presente, pero Harper no parecía asustado. Ella sostuvo su almohadilla de boceto y respondió cada pregunta con calma, casi como si hubiera practicado por este momento. ¿Puedes contarnos más sobre el hombre en tus dibujos, Harper? Marin preguntó suavemente. Ella asintió. Siempre tenía un cordón sin nombre. Y olía a menta. ¿Menta? El consejero repitió. Como chico viejo. Y llevaba zapatillas de deporte con pequeños rayos azules. Dijo que lo hicieron rápido. Marin se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez te habló? Harper dudó.
Me dijo que tenía una voz bonita y que debería venir a ayudarlo a llevar cajas algún día. Pero Noro ladró antes de que pudiera decir que sí. Lo asustó. Las manos de la señora Carlton se apretaron en su regazo. ¿Qué hizo el hombre cuando Noro ladró? Harper miró su dibujo. Parecía enojado, pero solo por un segundo. Luego sonrió y se fue. De vuelta en la primaria Westfield, el oficial Lewis y Noro caminaron el perímetro de la propiedad por lo que se sintió como la 10ª vez esa semana. Noro, dijo Lewis suavemente, juro que ahora estás olfateando fantasmas. Pero el K9 se detuvo nuevamente cerca del cobertizo. Esta vez ladró solo una vez, un vaho bajo y deliberado. Y luego comenzó a caminar, no en círculos, sino en línea recta, una y otra vez, desde el cobertizo hasta el estacionamiento del maestro. Lewis observó con cuidado. ¿Qué estás haciendo, amigo? Lo golpeó. Un camino. Noro estaba retrayendo los pasos. El director Hammond estaba revisando las viejas imágenes de seguridad cuando Marin entró en su oficina. Necesitamos todos los récords de abril de 2017, dijo Marin. Visitantes, entregas, órdenes de trabajo, registros de voluntarios. Quiero saber si algo se deslizó. Hammond parecía exhausto. Hemos pasado por todo lo que teníamos, pero ¿qué? Faltaban un disco duro. Una de las antiguas copias de seguridad de vigilancia de ese año. Asumimos que fue reciclado. Marin frunció el ceño. ¿Assume it or confirm it, do? No sé, admitió Hammond. El departamento de T en ese momento subcontrató mucho de su trabajo, contrataciones temporales, pasantes, ese tipo de cosas. Y fue Aaron uno de ellos. No estaba en el sistema, pero encontramos una vieja factura de una compañía llamada Wistage. Nunca antes había oído hablar de él. Ya no estaba activo. ¿Puedo verlo? El director Hammond entregó una impresión desvaída. Marin leyó el nombre en la parte inferior de la factura y se congeló. Firmado Aaron P. Sin apellido, solo un P garabateado. Esa noche, la División Estatal de Delitos Cibernéticos trazó a Wistage a un buzón virtual en Nevada, una compañía fantasma probablemente utilizada para contratos temporales. El número de teléfono fue desconectado. LIN fue falso, pero el registro de correo mostró que el negocio había sido vinculado a al menos 4 escuelas en 2 estados. Cada escuela tenía un caso frío. Cada escuela tenía un hijo desaparecido. Y ahora, por primera vez, tenían un patrón. Mientras tanto, Noro y el oficial Lewis caminaban por el mismo camino entre el cobertizo y el lote del personal cuando Noro se lanzó de repente hacia una rejilla de alcantarillado. Ladró fuerte, 3 veces. Lewis se acercó lentamente. Al principio, parecía basura, hojas, plástico roto, barro, pero enterrado debajo de ella, una pequeña insignia de metal, doblada, desvaída. Lewis lo recogió con manos enguantadas, una identificación de visitante laminado barato, del tipo que imprime en casa. El nombre, Aaron Pierce. Ninguna empresa enumerada, solo mantenimiento de ti. Noro se sentó y miró. Lo tenemos, susurró Lewis. Detective Marin agregó el nombre a la base de datos. Finalmente, surgió un partido parcial. Un Aaron Pierce había solicitado una licencia de negocios hace 10 años en Florida. La dirección condujo a un edificio abandonado, pero el nombre se conectó a una cosa más. Un informe policial presentado en 2013. Una mujer había llamado a un hombre colgando alrededor de la escuela primaria de su hija, ofreciendo ayuda informática. El hombre se fue antes de que llegara la policía. No se presentaron cargos, pero la descripción de la mujer: aliento de menta, zapatillas azules, camisa con cuello y una sonrisa de frasco que no alcanzó sus ojos. El FBI se unió oficialmente al caso al final del día. La ciudad aún no conocía la historia completa, pero sabían lo suficiente. Los padres estaban asustados, los maestros estaban sacudidos y cada conversación en el pasillo terminó en un susurro. ¿Crees que todavía está ahí fuera? Pero el único que no parecía miedo fue Noro. Por la noche, se acostaría en silencio fuera de las puertas de la escuela, su ojo escaneando la oscuridad, esperando. En su habitación, Harper tenía un nuevo dibujo en su pared. Era una imagen de Ilya, sonriendo esta vez, ya no debajo del suelo. Junto a ella estaba Noro. Su boca se abre mitad de cuadro. Y por encima de las dos estaban las palabras que Harper había escrito cuidadosamente en crayon. Algunas voces son más fuertes que el silencio. El sol ni siquiera había salido cuando el teléfono del detective Marin zumbó en su mesita de noche. Número desconocido.
Lo recogió. Detective Marin. La voz era crujiente, femenina, federal. Este es el agente especial Grace Mayerie con el FBI. Estoy liderando la investigación de Pierce ahora. Necesito que me reúnes en Westfield Elementary. Why traigo la insignia? Marin ya estaba sentado. En contrast, algo... Explicaré cuando llegues aquí, pero te diré esto ahora. El hombre que estás persiguiendo no es solo un fantasma. Es un depredador que se ha estado mudando por los distritos escolares durante más de una década. Y gracias a tu K9, finalmente podemos tener una manera de detenerlo. En la escuela, el aire estaba inusualmente quieto. La niebla de la mañana colgaba sobre el patio de recreo como un secreto. El agente Mayeri estaba junto al asta de la bandera, una computadora portátil abierta en el capó de su SUV sin marcar. Ella hizo un gesto a Marin y giró la pantalla hacia él. Encontramos esto en un tablero de mensajes cifrado, un lugar de reunión conocido para las redes de explotación infantil. El nombre de usuario coincidía con un antiguo dominio registrado bajo la compañía Fantasma de Pierce. Trazamos un inicio de sesión de una biblioteca pública con 2 ciudades durante anoche. Los ojos de Marin se entrecerraron. Está cerca. Mayeri asintió sombríamente. Creemos que está dando vueltas, observando. Marin miró hacia el edificio de la escuela. No ha terminado. Dentro de la habitación 2B, Harper miró por la ventana con su almohadilla de boceto en su regazo. La señora Carlton estaba leyendo un libro ilustrado, pero Harper no estaba escuchando. Estaba mirando los árboles, esperando, porque anoche en un sueño, Aliyah había hablado de nuevo. Volverá, había susurrado Aliyah. Perdió algo y lo quiere. En el recreo, el oficial Lewis mantuvo a Noro cerca. El K9 era inusualmente tenso, no juguetón, no tranquilo. Olfó el aire, las orejas se sacudieron, los ojos escaneando el perímetro. Luego tiró con fuerza. Fácil. Noro, gruñó Lewis, agarrando la correa. Pero Noro corrió hacia la puerta lateral, la que se usa para entregas. De pie a las afueras de la cerca de la cadena había un hombre. Gorra, sudadera gris, cabeza baja, demasiado tranquila, demasiado familiar. Los instintos de Lewis entendieron. «Oye», gritó, comenzando a correr. El hombre se volvió, hizo un breve contacto visual, luego desapareció por el callejón. Se necesitaron 6 oficiales y una unidad de drones para buscar en el área, pero el hombre había desaparecido como vapor. Sin coche, sin huellas, sin nombre. Pero Noro siguió rastreando hasta una alcantarilla de drenaje detrás de la escuela donde las hojas habían sido perturbadas recientemente. En el interior, escondidos en la tierra, encontraron un sobresellado. No hay dirección, solo una nota pegajosa. Dígale al perro que se mantenga fuera de mi negocio. Esa tarde, se ordenó en silencio un cierre. No a gran escala, solo precaución. Los niños no se dieron cuenta. A los maestros se les dijo que era un simulacro de entrenamiento. Pero el director Hammond sabía mejor. Reunió al personal a puertas cerradas y lo puso. Estamos tratando con alguien que no deja evidencia, alguien que ha estado 5 pasos por delante de la policía durante años. Pero cometió un error. Regresó. La señora Carlton levantó la mano. ¿Por qué? Debido al perro, dijo Marin desde la puerta, entrando. Y porque dejó algo atrás hace 7 años. Algo que quiere. La madre de Harper no dudó. Ella sacó a su hija de la escuela esa tarde y condujo directamente a la estación. No sé qué está pasando, dijo a los oficiales, pero los dibujos de Harper son demasiado detallados, demasiado reales. Harper se sentó frente al agente Mayeri, coloreando en silencio. Entonces ella habló. Sigue regresando por el collar. Todos en la habitación se congelaron. ¿Qué collar, cariño? Mallory preguntó suavemente. Harper no levantó la vista. El único Aliyah enterró. El que tiene el secreto por dentro. Corrieron al laboratorio de evidencia. El relicario que habían encontrado al lado del zapato de Ilya había sido enviado para su procesamiento, pero no se había abierto. Marin lo abre cuidadosamente con guantes. Dentro, no una foto, sino una pequeña tarjeta SD escondida debajo del respaldo. Lo deslizaron en la computadora portátil forense. Se abrió a un archivo, un vídeo. La habitación se quedó en silencio mientras jugaba. Una cámara oculta, imágenes granuladas, una joven, Aliyah, llorando en silencio en una pequeña habitación sin ventanas, y luego un hombre entró en el marco. Su rostro, el mismo hombre en el boceto,
En la foto, el que tiene la insignia laminada y el aliento de menta. Aaron Pierce. Solo esta vez, lo tenían en cinta. El agente Mayerie no esperó. Ella llamó a un vuelo nacional. Se actualizaron las bases de datos de reconocimiento facial. El metraje fue encriptado y entregado directamente al Departamento de Justicia. Por primera vez, tenían pruebas, no solo sospechas, no solo historias. Tenían un nombre, una cara, un crimen y el consejo que lo rompió. La corteza de un perro. Fuera de la estación, los periodistas pulularon por respuestas. Marin de Kline comenta, pero mientras caminaba de regreso a su auto, pasó a Nora acostado con calma en la hierba. El pastor alemán lo miró, la cola golpeando una vez. «¿Lo hiciste bien, compañero?», susurró Marin, rascándose detrás de los oídos de Noro. «No solo encontraste una pista, encontraste su voz». Esa noche, Harper se sentó en casa con su almohadilla de boceto. Su madre observó desde la cocina mientras dibujaba una última foto, Aliyah de pie en una colina. Por encima de ella, Noro Midbark, boca ancha, como un rugido. Y detrás de ellos, muy lejos, una sombra de un hombre que se encoge cada vez más pequeño. Harper levantó la vista y sonrió. Ella ya no tiene miedo. Una semana después de que surgió la verdad, el patio de recreo en Westfield Elementary se veía igual. Los niños se ríen, balancearon crujiendo, un silbato que sopla para el final del recreo. Pero no sentía lo mismo. No a los padres que observan más de cerca. No a los maestros que revisan 2 veces las puertas, y no al perro que se había negado a dejar de cavar. En el salón de personal, el director Hammond enderezó su empate por 3ª vez esa mañana. No era un hombre de muchas palabras, pero hoy tenía que hablar. Miró al otro lado de la habitación a la señora Carlton, al oficial Lewis y al agente Mayerie, que había regresado para la asamblea de la escuela especial. No solo estaban honrando a un estudiante caído, estaban cerrando una herida que la ciudad había enterrado durante 7 años. El auditorio estaba lleno. Los padres llenaron las sillas plegables, de pie en la parte posterior. Los niños se sentaban con las piernas cruzadas en el piso, susurrando. ¿Se trata del perro? Sí, se trataba del perro, pero también se trataba de Aliyah y de lo que significa ser escuchado. La señora Carlton dio un paso al podio primero. Ella no necesitaba sus notas preparadas. He enseñado aquí durante 17 años. Comenzó con voz estable. Y recuerdo a todos los niños que pasaron por la habitación 2B. Algunos se quedaron durante años. Algunos estuvieron aquí solo por una temporada. Pero una niña se quedó en nuestros corazones mucho después de que ella desapareció. Una foto de Aliyah apareció en la pantalla detrás de ella. Una niña con 2 trenzas hinchadas y ojos brillantes y curiosos. Los jadeos se extendieron por la multitud. Le encantaban las mariposas, dijo la señora Carlton. Odiaba el color naranja. Era tímida, pero cuando sonrió, era como el sol. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Le fallamos, pero alguien no lo hizo. Se giró hacia el costado del escenario, y fue entonces cuando Noro entró. Toda la habitación estaba de pie, algunos aplaudidos, algunos lloraron. Noro no parecía darse cuenta. Llamó silenciosamente al frente del escenario, la cola baja, los ojos tranquilos, las orejas alerta, como si entendiera la gravedad del momento. El director Hammond dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña medalla. «Esto no es para valentía», dijo. «Es por convicción, por lealtad, por negarse a permanecer en silencio cuando el resto de nosotros lo tuvo». Añó la medalla suavemente al chaleco de Noro. Decía, «por la voz que diste». La agente Mayerie fue la siguiente. Ella confirmó lo que muchos temían y necesitaban escuchar. El hombre conocido como Aaron Pierce había sido identificado oficialmente gracias al reconocimiento facial y al metraje de relicario. Había usado múltiples identidades falsas en varios estados. Y aunque había logrado evadir la policía durante más de una década, su patrón se había roto. Debido a Noro, debido a un niño que recordaba, debido a una ciudad que finalmente decidió escuchar. «Esperamos un arresto pronto», dijo Mayerie. «Está corriendo, pero no llegará lejos». Más tarde esa noche, después de que la multitud se había ido, Marin se encontró solo junto a la cerca trasera cerca del antiguo cobertizo de mantenimiento. La tierra todavía estaba marcada por la excavación. Las flores dejadas por los estudiantes revoloteaban en la brisa. Margaritas, rosas, incluso mariposas de papel hechas en la clase de arte. Noro se sentó a su lado, tranquilo. «¿Sabías que ella estaba ahí?», murmuró Marin.
Nunca la conociste, pero lo sabías. Hizo una pausa, ojos en el suelo. No creo que haya estado gritando por ayuda ese día. Creo que solo esperaba que alguien escuchara. Se volvió hacia el perro. Y tú lo hiciste. Al atardecer, Harper se paró en la acera fuera de su casa, sosteniendo la mano de su madre cuando Noro se acercó. «¡Vino!». Ella chilló, abrazando su cuello. Noro movió su cola suavemente. La madre de Harper miró al oficial Lewis, agradecida pero abrumada. «Nos íbamos a mudarnos, pero ella dijo que ya no quiere hacerlo. Dijo que ahora se siente segura». «¿Por él?», Lewis preguntó, mirando hacia Noro. Harper asintió. Ladró lo suficientemente fuerte como para que el cielo lo escuchara. Unos días después, la construcción comenzó en un nuevo rincón del patio de recreo. Un jardín conmemorativo diseñado por estudiantes, financiado por el distrito, creado para cada niño que se había sentido invisible, inaudito o olvidado. En el centro había una escultura de bronce de un pastor alemán, no agresivo, no planteado para atacar, solo sentado, tranquilo, atento, escuchando. En sus patas se encontraban una mariposa, y debajo de la estatua, una placa para aquellos que fueron enterrados en silencio y el que se negó a ser. Noro, oficial K9, héroe, voz para los sin voz. El detective Marin se sentó en su escritorio una noche, el relicario ahora en un caso de evidencia detrás de él. Estaba escribiendo una carta, una MEANT para la madre de Aliyah, que ahora vivía a varios estados de distancia. Ella había rechazado la invitación a la asamblea, diciendo que era demasiado. Pero ella había preguntado una cosa. ¿Estaba sola? Marin miró el periódico mucho tiempo antes de escribir solo 6 palabras. Nunca estuvo realmente sola, señora. Luego agregó, ella tenía una amiga esperando para encontrarla. Y así la ciudad avanzó. El caso fue reabierto. La búsqueda se intensificó, pero por primera vez en años no fue perseguido por la vergüenza o el miedo. Estaba lleno de propósito porque ahora entendían. A veces la justicia no comienza en una sala de tribunal. A veces comienza en la tierra con una corteza.